la noche. Pregunta en esta hora de la noche: los cristianos, los creyentes en Jesús, ¿nos enfermamos? Sí, sí nos enfermamos. Los cristianos, los creyentes en Jesús, cometemos delitos que transgreden las leyes divinas y las leyes terrenales. No los oigo muy convencidos. Sí. Yo me jacto en lo personal, y disculpe el ejemplo, de que si Sertrasen tuviese que darle un premio a alguien a quien nunca le han impuesto una multa, quizás sería a mí. Desde el año 1998-99 nunca me han impuesto una multa, pero sí he transgredido la ley. Sí he cruzado doble líneas amarillas. Sí me he pasado semáforos en rojo. Sí no le he cedido el paso al peatón. Sí. Sí le he sobrepasado a más de 2 vehículos en la carretera. Es prohibido. Solo a uno. ¿Cuántos manejamos y hemos transgredido la ley? Los cristianos, los creyentes. Los creyentes. Ahora, por ejemplo, ¿los cristianos mentimos? Para quienes nos van a ver en el Facebook o en el YouTube, esto va a ser contraproducente porque estamos reconociendo nuestras debilidades, pero ya va a entender por qué. ¿Los cristianos robamos? Sí, sí. No digo que usted, quizá más de algunos de los que nos paramos al frente o algún otro hermano nuestro. Los cristianos matamos. Sí, hermano, hay cristianos que matan, que asesinan. No se esperaba este tipo de preguntas esta noche, ¿verdad? ¿Los cristianos se suicidan? Y pregunto esto porque digo entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que hemos mencionado en cuanto al comportamiento de un inconverso? Pregunta: ¿los inconversos hacen todo eso que hemos mencionado? Entonces lo hacemos los cristianos y los inconversos. Ahora, la Biblia nos enseña, fíjese bien, que convertirse a Cristo, bueno, la Biblia no enseña que el convertirse a Cristo elimina automáticamente nuestras debilidades. ¿Los cristianos nos enojamos? ¿Pasamos a otro nivel? Sí, 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 hermano. Claro que sí. ¿Los cristianos juzgamos a nuestros hermanos o a nuestros vecinos? Sí, hermano. Mencióneme algo que no hagamos entonces. Mencióneme algo que no haga el inconverso, que nosotros no hagamos tampoco. Pero le dije, la Biblia no enseña que el convertirse a Cristo elimina automáticamente nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en un cuerpo débil y en un mundo caído. Tanto que el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 7, que no lo busque, solo se lo cito, dijo un día: miren, lo que yo hago no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y la Biblia no se contradice, porque la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, que tampoco lo busque, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿en qué quedamos? Si somos nueva criatura, ¿por qué mentimos? ¿Por qué robamos? Porque vivimos en una naturaleza débil. Porque vivimos en un mundo caído. Por eso.
No nos estamos justificando. Antes de Cristo, porque hay que denotar la diferencia entonces entre el inconverso y el cristiano y el por qué hacemos o no hacemos tales cosas. Antes de Cristo vivíamos indiferentes a Dios. Amábamos el pecado. No teníamos convicción espiritual. Pero ahora en Cristo, y tomará sentido lo que hemos mencionado, experimentamos arrepentimiento. O sea que sí mentimos. O sea que sí robamos. O sea que sí podemos llegar a cometer cualquier transgresión de la ley divina y la ley humana. Pero ahora experimentamos arrepentimiento. ¿Alguien experimenta arrepentimiento aquí? Sí. De repente le podemos faltar el respeto a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a un hermano en Cristo, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un compañero de estudio. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros genera arrepentimiento. Ahora, antes de Cristo, le dije, amábamos el pecado, no teníamos convicción espiritual. Ahora en Cristo experimentamos arrepentimiento y experimentamos en nosotros la lucha contra el pecado y experimentamos deseos de obedecer y no fallarle a Dios. ¿Cuántos experimentamos eso en nuestra vida, hermano? De verdad es una pregunta, hermanos. ¿Cuántos experimentamos el deseo de no fallarle a Dios, hermanos? Es que es la pregunta, hermanos. Esa es la diferencia entre el inconverso y nosotros. Ahora la pregunta es: ¿los cristianos nos divorciamos? Porque ese es el tema de hoy, el divorcio. Dije todo aquello para llegar ahí. Porque si matamos, robamos, mentimos, nos quitamos la vida, juzgamos, también nos divorciamos. ¿Los cristianos se divorcian? Hermanos, es pregunta. No digo que usted esté pensando en divorciarse, ni yo en hacerlo. No, de ninguna manera. Otra pregunta: ¿pueden divorciarse los cristianos? ¿Sí o no? Depende, pastor. ¿Y de qué depende? Depende de la dependencia, de la dependidura, de lo que dependió. ¿Pueden divorciarse? La respuesta es sí. ¿Deberían divorciarse? La respuesta es sí y no. Pastor, ¿por qué sí y no? Es que ya lo vamos a ver. Aquí usted se va a ahorrar una consejería, vaya. Sí. Por eso los temas de familia, usted se va a ahorrar una consejería. Pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Me puedo divorciar, sí o no? Ya lo vamos a ver. Ahora, no porque, sí porque, cuando no, cuando sí. Busque conmigo Génesis capítulo 2, ahora sí búsquelo. Capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahí sentadito, no se va a poner en pie. Y quisimos traer a estos chicos hoy para que ellos puedan experimentar lo que nosotros vivimos acá en el templo en cuanto a la palabra. Porque lo que hoy hacemos es como si fuese la clase para ellos, solo que en un nivel de adultos. Dije adultos. Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Lo tiene? Dice la escritura: por tanto, Dios propicia, Dios produce una unidad entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño divino. El matrimonio es una institución.
institución. La familia no es un ministerio, es una institución. ¿Qué es la familia? Una institución. Lo primero que Dios instituyó fue una familia. Por eso yo difiero de los predicadores y no quiero que mi criterio sea preponderante o predomine por encima de lo que alguien más pueda pensar, que la familia no es el primer ministerio. La familia es la primera institución que Dios estableció sobre la faz de la tierra, que modela, fíjese bien, la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Y de dónde viene entonces la figura del matrimonio? De Cristo y la iglesia, no del hombre para con la iglesia. Viene de Cristo con su iglesia, porque la iglesia, aunque no era visible, ya existía en la eternidad. La unión de Cristo con su iglesia, aunque aún no es visible y no había sido visible hasta Génesis capítulo 1 en adelante, ya existía. Entonces Dios propicia, Dios produce una unidad. Y vea lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 6. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo número 6. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo número 6. 19, 6. Así que ¿Dios aprueba el divorcio? No. ¿Lo permite? Sí. Así de sencillo. ¿Dios aprueba el divorcio? No. ¿Lo permite? Sí. ¿Y por qué lo permite? Por la dureza del corazón. Porque en el modelo original de Dios, Él estableció que el hombre dejaría a su mujer, a su padre y a su madre, la mujer igual, y que ambos vendrían a ser una sola carne, y lo que Dios uniría, pues el hombre no tendría que desunirlo. Antes de la ley mosaica, no había un protocolo como vino a ser después, sino más bien un pacto de familias. Ellos emparentaban a sus hijos e hijas, y ese era el pacto que contaba como un matrimonio. Y eso era la figura del matrimonio. No había una ceremonia como tal. Diferente cuando entra la ley mosaica, que hubo entonces ya un sacerdocio, que hubo entonces una formalidad que dista un poco y mucho quizá de lo que nosotros hoy practicamos como matrimonio o como la liturgia del matrimonio, pero que sin duda alguna se invoca el nombre de Dios, se pide la bendición de Dios, y a partir de ahí comienza a entrar en vigencia lo que recién hemos leído de Mateo capítulo 19, versículo 6, en el cual dice que pues lo que Dios unió, el hombre no puede desunirlo. Pero por la dureza del corazón, dice, allá en Deuteronomio capítulo 24 aparece la carta del divorcio. Y la carta de divorcio era un documento literal, un papel escrito, si podemos llamarle papel, ¿verdad?, en donde el hombre podía pues decir: ya no quiero estar con ella. Hay dos escuelas rabínicas judías bien importantes, incluso en los tiempos de Jesús. Una de ellas era la más radical. Una se llamaba Hilel y la otra, Pastor Carlos, el Shammai, ¿va? Shammai decía: miren, a la mujer usted la puede repudiar porque le cae mal. Así de sencillo.
Y la de Iliel, que era un poquito más suave, decía, mire, usted la puede repudiar porque se le quema la comida, por ejemplo, vaya. Pero la comida, hermano, se nos quema tanto a hombres como a mujeres, hermano. ¿Cuántos hombres cocinamos aquí? ¿Alguna vez se nos ha quemado la comida? Sí, hermano, sí, claro. Entonces así era de radical. La escuela de Shammai judía decía, miren, si el hombre encuentra en ella un defecto o alguna condición sexual que a él no le place, él puede repudiarla. Pero la carta de repudio era un documento en donde el hombre dejaba en libertad a la mujer para que ella pudiese contraer matrimonio. No hay ningún problema. No es que, mire, te voy a mal recomendar porque sos una mala mujer, porque no cumplís con los estándares físicos o emocionales o qué sé yo, sentimentales, ¿verdad? No, una carta de divorcio, una carta de despedida. Una carta de despedida. Entonces Jesús, cuando leemos ahí en Mateo capítulo 19, los versículos que hemos leído, dice que se le acercaron estos fariseos o estos religiosos o estas autoridades religiosas para tentarle. Y le dijeron, ¿es permitido divorciarnos? Y Jesús le responde y les dice, miren, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. Es que Moisés les extendió cartas de divorcio. Entonces la pregunta es, ¿Dios aprueba el divorcio? No. ¿Lo permite? Sí. Vea conmigo Malaquías capítulo 2 versículo 16. Ahí un poquito atrás de Mateo. Malaquías capítulo 2 versículo 16. Pastor, ya me está gustando porque entonces yo estoy viendo que sí me puedo divorciar. Porque más de alguno, ¿verdad? Malaquías capítulo 2 versículo 16. Dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Vaya, hermano. O sea que Dios no comulga con el divorcio, pero por la dureza del corazón nuestro, los seres humanos, lo permite. Lo permite. Ahora, ¿cuáles entonces vienen a ser los motivos del divorcio o para que una persona o un creyente se pueda divorciar? Como usted no está bajo la ley, ni tampoco pertenece a ninguna escuela judía, rabínica, no me venga a decir que se va a divorciar porque se le quemó el arroz a su cónyuge. No, hermano. Mejor aprendamos juntos. Hay veces que tanto al hombre como a la mujer, hablando de la comida como tal, porque era una causal de divorcio en una de las escuelas rabínicas, pero si lo contemporaneizamos a nuestros tiempos, hermano, hay veces que la comida nos queda bien y hay veces que la comida no nos queda bien. Mira, hoy los frijoles te quedaron un poquito salados. Hoy te quedaron simples. ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos? A todos. Nos pasa a hombres y les pasa a ustedes, las hermanas. Pero eso no puede ser una causal, hermano, de divorcio. Eso no puede ser una causal de divorcio. O porque, bueno, ella no hizo lo que yo le pedí, o porque él no hizo lo que yo le pedí. No puede ser una causal de divorcio. La causal de divorcio la encontramos siempre en Mateo capítulo 19 versículo 9. Mire lo que dice. Vamos un poquito más adelante. Mateo capítulo 19 versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de infidelidad, y que se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vale. La única condición por la cual Dios permite, no aprueba, permite el divorcio es por la infidelidad. Por la infidelidad.
Pero Dios, que es perfecto, infinitamente perfecto, nos ha dejado una herramienta para la infidelidad y se llama perdón. O sea que usted decide. Se dio la infidelidad, existió, pero usted tiene una herramienta. Y por eso le dije yo, ¿los cristianos mentimos? Sí. ¿Robamos? Sí. ¿Hacemos X o Y cosas? Sí. Pero ahora experimentamos arrepentimiento. Y ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tenemos la capacidad en un nuevo corazón de perdonar. O sea que todavía hay una puerta, hay una salida, hay una opción, hay una salvedad para poder rescatar, si podemos llamarlo de esta manera, lo que en su momento se salió de control. Porque usted como hombre, y yo como hombre, o usted como mujer, como ser humano, no va a llegar a casa a decirle a su esposa, fíjate que vi una mujer o un hombre más bonito. Porque Mateo dice que cualquiera que vio a una mujer, en el caso de los otros hombres, o las mujeres en el caso de los para con los hombres, ya pecó. Ya pecó, hermano. Y eso dice que cuenta como que usted ha sido infiel, aunque el hecho no se consumó, aunque ni siquiera le dijo la palabra, aunque ni siquiera conoció a la persona. Tan radical es. Y fue así. Pero Mateo capítulo 19 versículo 9 dice que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de infidelidad o fornicación, es la única manera en la cual se puede divorciar. Pero usted tiene la decisión. Existe el diálogo, existe el arrepentimiento y existe el perdón. Y existe uno mayor que ellos, que se llama el amor. Usted decide. Dice, mire, yo no tengo la capacidad de perdonar. Bueno, entonces Dios no lo aprueba, pero lo permite. Y la otra causal la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vaya conmigo allá. Las únicas dos causales por las cuales Dios permitió el divorcio. Dije, no lo aprueba, pero lo permite. Primera Corintios, capítulo 7, versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15. Mira lo que dice, 7:15. Primera Corintios, yo estoy en Segunda Corintios, permítame. Yo estoy en Segunda, permítame. Dice así, 7:15. Capítulo 7, versículo 15. Que allá en la ciudad de Corintios, como el día de hoy, habían parejas, habían matrimonios entre un inconverso y un creyente. El día de hoy se da. Quizá el esposo no es creyente y la esposa sí, o viceversa. Quizá la esposa no es creyente y el esposo sí. Pero un día de aquellos, el esposo o la esposa abandona su hogar, su casa. Y el abandono no solo consiste de forma física. El abandono abarca muchas cosas, hermano. Por ejemplo, el abandono emocional, el abandono material. Existe, hermano. Pero está hablando del caso de alguien que sea inconverso, casado o matrimoniado o en pareja con alguien que sea creyente.
Porque bien claro está que entre los creyentes, la única causal en la que Dios permite el divorcio es la infidelidad. O sea que porque nos dejamos de hablar 3 días, no, hermano, no puede ser. Porque aunque no me lo crea, hay parejas que no se hablan hasta 3 días enteros, aunque no me lo crea, hermano. Quizá más. Pero eso no es causal. Pero en el caso de un creyente y un no creyente, por causal de abandono, sí es permitido el divorcio o la separación. Pero como aquí solo creyentes sabemos. Ojalá que este o esta me sea infiel para separarme. No, hermano. Oremos para que Dios nos ayude, hermano. Porque los cristianos también mentimos, también robamos, también matamos, también transgredimos la ley, también juzgamos y también hacemos un montón de cosas que también hacen inconversos. Pero claro, a ellos nadie los juzga, a nosotros sí. Porque se supone que usted y yo tenemos la mente de Cristo, un corazón nuevo y el conocimiento de la palabra. Por eso el apóstol Pablo les decía a los corintios: miren, señores, no ventilen los casos de familia ni los problemas de congregación en los tribunales seculares, porque tenemos la capacidad de dialogar, porque tenemos la capacidad de arrepentirnos, porque tenemos la capacidad de pedir perdón y de ser perdonados. O sea que las cosas, como dice el dicho por ahí, la ropa sucia se puede lavar ¿a dónde? En casa. Mira, realmente fíjate que este comportamiento tuyo no me parece. Y ahí entra en juego, pues, la lucha que tenemos con esta naturaleza, hermano. Porque como ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, en nuestro medio, hermano, nos cuesta resolver conflictos. ¿A cuánto nos cuesta resolver conflictos, hermano? Nos cuesta, hermano. A mí me cuesta. Conflicto, cualquier conflicto, hermano. Por eso le dije yo, los que manejamos transgredimos la ley. Sí, la transgredimos, hermano. Transgredimos la ley humana. Motivos del divorcio, 2 bíblicos. Ahora, nosotros hoy en día, aunado a esto, y en el caso del abandono, por eso le dije, es un espectro muy amplio, podríamos nosotros incluir también, sin el ánimo de justificarnos, el abandono sentimental. Pregunta: ¿se puede dejar de amar a una persona, hermano? Sí, sí, hermano, sí. ¿Se puede dejar de querer a una persona? Sí, hermano, sí. O sea que el abandono incluye que usted dejó de amar a aquella persona y la otra persona lo percibe, lo experimenta. Y cuando viene el abandono del amor, del sentimiento, entonces vienen problemáticas como el abuso físico, algunas veces, el abuso emocional. Y el abuso físico y el abuso emocional, por supuesto que es una causal, hermano, para que una persona pueda tomar una decisión de separarse. Y la otra gran pregunta es: ¿y me puedo volver a casar? ¿Y ustedes qué dicen, hermano? Los que dicen que sí es porque albergan la esperanza de volverse a casar, ¿vea? Y los que dicen que no, porque a saber, ¿vea? No, pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Porque la primera carta a los Corintios, capítulo 7, nos da a nosotros luz. A no ser por causa de, a no ser por qué, a no ser por lo otro, a no ser por esto. Le dije, nos ahorraríamos muchísimas consejerías si tan solo pudiésemos leer la Escritura. Leer la Escritura. Porque la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 que hemos leído,
dice de la siguiente manera: en cuanto a las cosas que me escribiste, es bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración y volver a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vale. O sea que el abandono incluye también el contacto físico. Hay un dicho que dice por ahí: el que tenga tienda, que la tienda. ¿Sí? Porque por no atender la tienda, va a buscar a otra tienda. Y eso se llama pecado. Y el pecado es una causal de infidelidad y de divorcio. O sea que el abandono nos parece risible, pero tiene un alcance dimensional, hermano, grande. Si usted se niega, yo me niego como pareja, eso va a causar ¿qué, hermano? Que se produzca internamente en la pareja un motivo para que se dé una causal que se llama infidelidad. Ay, pero es que me duele la cabeza. Pues ¿a quién no le duele la cabeza, hermano? Es que vengo cansado. ¿Y quién me había cansado, hermano? Te escucho las charlas del pastor general, ¿verdad? El fundador de esta organización. Y él hablaba más crudo, hermano, de este tipo de temas. Él hablaba del pollito, hablaba del conejo, hablaba de todas esas cosas. ¿De acuerdo usted? Ah, pues, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando, hermano. Porque el enemigo, que es astuto, hermano, que él está presto a aprovechar las oportunidades que el ser humano le puede dejar, incluyendo los cristianos, ocupa el abandono para desbaratar la institución que Dios ha establecido. ¿Cuántas parejas, hermano, de hombres y mujeres que han tenido que emigrar a otro país, no digo únicamente Estados Unidos, han provocado que uno de ambos cónyuges pueda caer en un error, hermano? ¿Cuántas veces? Muchos. Porque el hombre se fue 10, 20, 30 años y nunca más se volvió a acordar de la familia que dejó aquí, de la esposa o el esposo que dejó aquí. Y fue a formar otra familia, tanto el hombre como la mujer. ¿Y eso qué causó, hermano? Un problema aquí. Un problema aquí. Por poner un ejemplo, hermano. Entonces, una de las causales del divorcio, dijimos, es la infidelidad, y la otra es el abandono. Como dijo aquel gran poeta guatemalteco, a veces hay pingüinos en la cama, ¿me entiende? Nunca escucharon ustedes la canción. Aunque estamos durmiendo en la misma cama, pero estamos a kilómetros de distancia en pensamiento, en unidad. Y esas cosas son las que el enemigo ocupa, hermano, para que, mire, usted y yo podamos caer en cualquier situación como esta. Pero Génesis capítulo 22, versículo 24 que leímos, nos enseña que Dios produce unidad. Y si pudiéramos recapitular todo esto, porque el tiempo ha avanzado, podríamos decir lo siguiente: Dios produce unidad, no aprueba el divorcio, lo permite por las únicas dos causales bíblicas, que son la infidelidad y el abandono. Pero el divorcio no debería tomarse a la ligera, porque para ello existe el diálogo, el arrepentimiento, el perdón y el amor. Y usted, que se conoce a sí mismo y conoce su condición,
podrá identificar a dónde se encuentra en este tema. ¿A dónde se encuentra aquí? Si ya tuvo una experiencia matrimonial, si no la ha tenido, o si la tiene hoy por hoy, usted puede identificar a dónde se encuentra hoy. Y si experimenta literalmente una causal para poder separarse o no. Porque si son trivialidades, hermano, no, hermano. Las trivialidades se superan, hermano. Nos pasa a todos. Que no me lavaste la camisa. Sí, pero vos no me trajiste la blusa que te encargué. Y entonces, mira, te dije que trajeras tomates, que trajeras cebolla, y mira con lo que apareces. Si esas trivialidades, esas cositas tan insignificantes, todas las veces que nos molestamos fuesen causal para separarnos, no existirían matrimonios, hermano. No hubieran matrimonios, hermano. Porque eso es como cuando usted en casa pregunta, miren, ¿a dónde vamos? Unos van a querer ir a la playa, otros van a querer ir al monte, otros se van a querer quedar en casa. Y si esas trivialidades, cada vez que se nos presentan como familia, como pareja, como cristianos, porque también se da dentro de la iglesia, hermano, fueran una causal para desarmar todo lo que le ha costado al Señor hacer, no habrían ni cristianos, ni congregaciones, ni familias, ni matrimonios, no existiría nada. Y les tengo una noticia para terminar. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 dice que el enemigo ha venido para eso. Pero Cristo apareció para darnos vida y vida en abundancia. Dios no aprueba el divorcio, pero sí lo permite. Pero también nos ha dejado, vuelvo y lo repito por tercera vez, el diálogo, el arrepentimiento, el perdón y el amor. Dios nos bendiga en esta hora de la noche, mis hermanos. Padre, te agradecemos por ser un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que vive y permanece para siempre. No estamos justificándonos, ni estamos, Señor, queriendo ampararnos en nada. Simplemente reconocer hoy que batallamos constantemente contra los deseos de la carne, contra las tentaciones, contra el pecado, y que aún no tenemos la capacidad plena de no fallar, sino que vivimos en un mundo caído,